Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de La Cultura del Trabajo con precios congelados. ¿Qué tal? A diferencia de la semana pasada, ahora usted va a poder notar la diferencia en el bolsillo y se va a dar cuenta que lo que no se hizo en un principio y se podía haber hecho, se hace ahora. Pero se hace ahora. Nosotros tenemos no solamente dudas, sino que, para decirlo de alguna manera, no le vemos uñas de guitarrero a un gobierno de carácter absolutamente liberal que dejó siempre los precios librados a lo que ellos llaman oferta-demanda y nosotros llamamos la voracidad de los monopolios, de la alimentación y de los distintos sectores que hacen lo posible por ganar. Eso es lo que el gobierno ha venido haciendo hasta ahora y ahora se despertó con un supuesto control de precios, Hugo. Supuesto control de precios es una contradicción para este gobierno que dijo que la economía tenía que ser libre y todas estas cosas que decía Mauricio Macri, que la inflación era la incapacidad tuya para gobernar y que si la inflación seguía creciendo iba a ser culpa de él mismo y que no le iba a echar la culpa a nadie. Bueno, todo esto, como todas las promesas de nuestro presidente, no se cumplió. Ayer precisamente, ¿recordás la chimentera Viviana Canosa? Hoy devenida en entrevistadora política, estuvo con Mauricio Macri en un programa que se estrenó precisamente ayer en la pantalla de Canal 9, que dicho sea de paso no superó los 2,5 puntos de rating. El presidente también está perdiendo audiencia televisiva. ¿En qué momento le ganamos nosotros? Nosotros ya le ganamos. Ya le ganamos, ¿no? Ya le ganamos varias veces. Bueno, Mauricio Macri dijo que su único enemigo era el optimismo y que esta inflación nadie la pudo prever, que fue algo que pasó. Bueno, los dichos a los que estamos acostumbrados. Y entre otras cosas, el presidente dijo que está consciente de lo que está atravesando el pueblo, de lo que está pasando la gente. Él es muy consciente, pero que va por el buen camino, Claudio. Sigue sosteniendo que va por el buen camino. Sí, lo hizo de que estamos mal, pero vamos bien. Vamos bien, sí. No lo había dicho otro muchacho antes. Sí, mejor no nombrarlo. mejor no nombrarlo. Bueno, siguió sosteniendo esto. Le preguntó Viviana Canosa sobre sus logros, cuáles eran sus logros en el gobierno. Apenas pudo decir que el acuerdo con el FMI es un gran éxito porque nunca el Fondo Monetario Internacional le prestó tanto dinero a algún otro país. Wow. Bueno, vamos a ver, ¿no?, qué es esto en un par de años o el próximo año precisamente, cuando estén los vencimientos con el FMI, vamos a ver si es tan un éxito como el presidente lo plantea. Después, entre otros logros, es criticar el kirchnerismo. Dijo que antes el kirchnerismo no medía la pobreza. Nosotros hemos demostrado, con Mariana aquí, que con la fórmula que usa el actual gobierno, el actual INDEC, con la fórmula que usa, la pobreza en el kirchnerismo era menor, sigue creciendo la pobreza. Así que, bueno, tenemos que decirlo que se medía la pobreza y que antes la gente no tenía cloacas y tenía que convivir con la materia fecal, voy a decir, no voy a utilizar la palabra que utilizó el presidente, que a su vez también ayer estuvo reunido con los supermercadistas, los empresarios, el ala del establishment con la que el presidente se vincula habitualmente, que están preocupados por la economía, la recesión de la economía, estos precios congelados, que es un manotazo ahogado, Claudio, como se suele decir en política. Sí, un manotazo absolutamente. Es más para el consumo. Un manotazo de campaña, vamos a decirlo. Es consumo electoral. Un manotazo electoral. Pero también están impulsando el plan B. Plan B, pero no de B larga, B corta, el plan María Eugenia Vidal, porque cada vez que cambiemos bien en picada, impulsan la imagen de María Eugenia Vidal para tratar de un sucesor y que continúen estas políticas que tanto están beneficiando a los empresarios. No así, hoy vimos el frutazo en Plaza de Mayo, los fruticultores, están desesperados por los precios. Hay una imparcialidad de precios que es un descontrol, Claudio. Le pagan, por ejemplo, a los productores de manzana con los que hoy pude hablar, les pagan 6 pesos la manzana, tiene un costo de producción de 11,80 y vemos que en el supermercado, en las verdulerías, se venden a 70 pesos. Claro. Una diferencia
la verdad que bueno, es abismal. Lo mismo están pasando las organizaciones sociales que hoy se movilizaron al Ministerio de Desarrollo, donde no los atendió la ministra Stanley, mandó algunos funcionarios sin propuestas. Bueno, la policía de la ciudad se hizo presente y como habitualmente en cada movilización los reprimió y les tiró gases lacrimógenos y también detuvieron a varios de los manifestantes. Así que la situación del conjunto de toda la sociedad argentina y precisamente los asalariados es muy grave y esto también nos da pie a lo que va a suceder el próximo martes, 30 de abril, paro general de las 2 CTA y la Corriente Federal. ¿Y por qué es el paro? Te lo vamos a contar de la mano de Mariana González. ¿Así es, Mariana? Sí, por lo menos las razones económicas, las razones que muestran lo mal que estamos los trabajadores y por qué tiene sentido este paro del próximo martes. La verdad que no agota la totalidad de las razones por las cuales vale la pena hacer un paro a este gobierno. Pero repasemos un poco algunas de las cuestiones que ya venimos viendo. Una tiene que ver con el fuerte aumento que tuvo la desocupación. En general lo que vamos a hacer es comparar cómo estamos ahora y cómo estábamos a finales de 2015 y ahí en términos de desocupación hay 750.000 desocupados más a nivel nacional, una tasa que en el promedio de 2018 fue del 9,2% y que era 6,5% en el promedio de 2015. No solo aumentó la desocupación, sino también la subocupación, es decir, las personas que trabajan pocas horas. O en trabajos informales también. Sí, está muy vinculado la informalidad, pero la definición es que trabajan pocas horas, pero quisieran trabajar más. O sea, es gente que en general o está con temas de suspensiones o cuando son trabajadores por cuenta propia trabajan poco porque no tienen quien les compre su producción, no tienen demanda. En ese caso hay un aumento de 830.000 subocupados, también en el gráfico se ve cómo fue el aumento desde que asumió Macri y hay un dato más que tiene que ver, que muestra lo inconformes que están los que tienen trabajo con su ocupación, que es el número de ocupados que se llaman demandantes, es decir, los que están activamente buscando otra ocupación. Tienen un trabajo, pero buscan otro o buscan cambiar. Esto alcanza prácticamente al 20% de los ocupados. Es un número que viene creciendo trimestre a trimestre y muestra que las condiciones son malas, que los ingresos no alcanzan. Eso, por un lado. Por otro lado, hay otra de las filminas que muestra cómo ha caído el empleo asalariado registrado en el sector privado y tiene que ver con el aumento de la desocupación. El aumento de la desocupación y sobre todo últimamente está muy relacionado con la caída del empleo y esa caída del empleo está arrastrada sobre todo por el empleo en relación de dependencia en el sector privado. Y además de que el sector público está siendo expulsor de empleo y no acompañó a la creación de puestos de trabajo desde el principio. Si uno compara el empleo asalariado registrado privado de hoy, está 113.000 abajo respecto a fines de 2015 y pensemos que la población crece, la población activa crece, o sea, ni siquiera alcanza con que se mantenga para que no haya aumento de desocupación. En este caso, no solo no se mantuvo, sino que está retrocediendo. Por otra parte, podemos ver qué pasó con los salarios, eso también es sabido, todos los ingresos han perdido poder adquisitivo. Sí, ninguna paritaria acompañó el crecimiento de la inflación. Las paritarias no aumentaron tanto como la inflación, pero tampoco los ingresos de los jubilados, los ingresos de los que reciben transferencias, los ingresos de los pensionados, de los que tienen una asignación. En general todos los ingresos reales han estado perdiendo. En el gráfico pueden ver cómo todos los últimos meses muestran caídas interanuales muy fuertes. La última de enero de 2019 da 8,5% abajo, todos números ahí en un rojo furioso. Y si comparamos cómo están los salarios respecto de fines de 2015, nuevamente, obviamente, más bajos. Hemos perdido capacidad adquisitiva de la mano de una inflación acelerada y la imposibilidad de que crezcan los ingresos tanto como está creciendo la inflación. No voy a seguir mostrando todos los gráficos que podría, pero quiero señalar, por ejemplo, que han cerrado desde 2015 12.750 empresas. ¿Cuántas? 12.750, cerraron empresas en 2016, en 2017, incluso cuando había crecimiento económico, y en 2018. Lo más fuerte, más de 10.000 cerraron en algún momento de 2018. También vale la pena mencionar que en este contexto
se acrecentó la desigualdad entre los trabajadores. Hemos visto un par de programas atrás, como por ejemplo los ingresos de los trabajadores del 10% que menos gana habían caído hasta 20% en términos de capacidad de poder adquisitivo. O sea, hay en general una situación de deterioro con más desigualdad y además deterioro de la calidad del empleo, que por ejemplo se puede ver con el aumento del empleo no registrado. En este contexto, lo que hace el gobierno es salir con unas medidas tímidas, es poco decir, insuficientes, que no van en la línea de su pensamiento y del tipo de medidas que piensan para la economía, pero que además se quedan cortísimas frente a la profundidad de esta crisis. Y para cerrar, lo último, y acá sí tenemos una última filmina, que muestra cómo los trabajadores han perdido participación en la riqueza producida por el país. Pasó de 51,9 en 2015 a un actual 47,5%. O sea, no solo que la economía está más chica, la producción está más chica respecto a 2015, la torta es más pequeña, sino que además los trabajadores perdieron porciones de esa torta. Entonces, mal por ambos lados. Sí, Mariana, perdona, pero eso no da para un paro. Da para 44. Bueno, un paro sostenido, ¿no? Una serie de paros empezando el 30 de abril. Entonces. Claro. Bueno, pero si nos quedáramos así, estamos jorobados. Si no estuviera el compañero Escudero acá, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, buenas noches para todos. Bueno, ahora vos te va a tocar la parte más difícil. Definir por qué era el paro, ya lo hicieron. Ya está. Vos ahora tenés que decir qué hacemos con esta situación, cómo vamos, para dónde vamos. A ver, yo lo que creo que un sector del movimiento obrero desde el 11 de diciembre del 2015 ha tomado una posición. Muchos trabajadores han tomado posición. Es más, hasta se han acercado muchos que están en otras veredas. Y fueron las plazas lugares de encuentro, 28 de noviembre del 2011, claro, cuando el gobierno intensifica la disputa con los trabajadores salen a la calle, se lo encuentran y a veces de vez en cuando frenan. El 30 de noviembre, el 30 de abril, ahora va a ser una disputa que tiene que ver con eso. Es decir, al gobierno lo que le está diciendo un sector del movimiento obrero y los trabajadores en general, ¿sí? Por más que, digo, esta frase, digo, estamos pasando la Pascua, en Pascua resucita todo, menos la CGT. Pero los trabajadores en general han dado una disputa contra un gobierno que le saca el trabajo, que cierra empresas. Es decir, y el 30 de abril lo que nos vamos a encontrar es con un sector del movimiento obrero que quiere representar al colectivo de los trabajadores. Y me parece que la disputa es hacia adelante. Tiene la representatividad, pero no tiene la institucionalidad completa. No, a ver, lamentablemente la CGT como institución, en este caso, los dirigentes de la CGT, no la CGT. Claro. Porque la CGT ocupa un lugar importante en el imaginario colectivo y en la construcción de los trabajadores en general. Ahora, los dirigentes de la CGT están dando uno de los peores testimonios en la historia del movimiento obrero. No cubren ni aquellos trabajadores o trabajadoras que el 30 de abril quieren parar. No le dan un resguardo legal. Nunca se ha visto que dirigentes no tengan la capacidad de entender lo que padece un trabajador. No, si prácticamente el paro lo está haciendo el gobierno con el plan económico, te cuento. Claro. ¿Es falta de legitimidad por parte de la CGT no dar la cobertura gremial o por el día de paro? Eso también dice, bueno, como nosotros dijimos, no paramos, no vamos a enviar la nota para recubrir a todos los trabajadores, entonces también es falta de legitimidad. Si vos decís, no paro y los trabajadores quieren parar, te queda la vía legal. Los paros casi siempre, los paros en general en cualquier organización, yo soy de SADOP, uno los va palpando junto con los compañeros en los puestos de trabajo. Los dirigentes nos toca conducir ese paro hacia un destino y darle un destino después que eso que transforme la realidad. Me parece que esta CGT lo que ha perdido es la capacidad de percibir la realidad del pueblo trabajador en la Argentina. Y lo deja en un lugar donde no, es el paro de tal, el paro de cual, y la verdad es que no. Que le explique Daer, Acuña o cualquier dirigente de la CGT a un trabajador o una trabajadora que le cerró la empresa, que está suspendido, que el empresario se fue del país y cerró y dejó el candado, o los compañeros de Coca-Cola, que le diga que no hay razones para parar. Me parece, la verdad, que una falta de respeto, sensibilidad, y no estar a la altura de las circunstancias de los dirigentes de la CGT de no entender lo que pasa un trabajador. La CGT no representa a las organizaciones sindicales.
Eso lo hace corporativamente, representa a los trabajadores. Cuando ellos eligen ser corporativos, en ese momento se desprenden de la base que los sustenta, que son los trabajadores. Hay gremios en el Frente Sindical, en la CTA, que estamos dando un debate interno y que estas unidades de acción nos van a producir claramente una unidad de futuro. Lamentamos que la CGT no entienda lo que está pasando, a veces porque le tapan los oídos o a veces por conveniencia de sector. Las conveniencias de sector, en este caso, son traiciones muy claras. El 30 de abril, cuando vaya un trabajador y quiera parar y venga el patrón y lo discipline, Acuña, ¿qué le va a decir? No era el paro de tal. La verdad que no es el momento de esos lugares tan oscuros que eligen algunos dirigentes de no querer representar el hambre en la casa. Hay un trabajador, una trabajadora, una familia de la CETEP que no llega a fin de mes, organizaciones sociales que no llegan a poner un pedazo de carne. No, pero además se transforma en un chantaje. Vos sabés que en el ámbito privado, el tema de los premios productividad, el tema de los premios presentismo, el hecho de no tener la institucionalidad se convierte en un chantaje cuando te mandan un descuento de 8 lucas, de 7 lucas, de 5 lucas. Y eso, si bien es anticonstitucional, porque atenta directamente contra el derecho al paro, es una realidad que queda suspendida o queda tomada de esa posición que toma la CGT de no institucionalizar la medida de fuerza. Eso atenta directamente. Y yo creo que ese es profeso. Yo creo que está hecho ex profeso. Yo creo que tiene que ver justamente con adoptar una posición que es la que vos muy bien reflejaste recién, que es hoy no representar la necesidad de la gente. Es tal cual. Pero por otra parte, aquella cuestión de que tiene que haber un plan de acción, tiene que generarse un plan de acción que no sea solamente un paro, sino una cantidad de medidas que hagan retroceder a este gobierno y lo lleven a un callejón sin salida seguro. Esa cantidad de medidas no se llevan adelante, también ex profeso. Y hoy más que nunca los compañeros lo sienten. Hoy lo sienten porque dicen, sí, yo voy a hacer el esfuerzo, yo voy para acá, yo entrego un premio de productividad, pero ¿y después qué pasa? Y esa es la respuesta al desafío que estamos teniendo y que estamos tratando de construir, como vos bien lo planteaste, ¿no? Tenemos que construir algo que pueda, no sé si reemplazar la institucionalidad, pero sí generar una cobertura y generar un paradigma de hacia dónde vamos. Generar una nueva forma de entender el movimiento obrero. No son las instituciones. Bien. No es esa cosa sepia de una imagen sepia. Sí. El movimiento obrero, después de tantos puestos de trabajo que se generaron en la Argentina, es algo que se está reconstruyendo y muy dinámicamente. Lamentablemente estos dirigentes parecen sepia y tienen olor a sepia porque abandonaron los principios. Si no defendemos a los laburantes, ¿para qué queremos las instituciones? Se acaba el movimiento obrero. Absolutamente. Bueno, y en base a este reclamo que lleva el movimiento obrero, como vos decís, en la calle, hay también una falta de representatividad del mismo, en la pata política, podríamos decir. ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Quién debería ocupar ese lugar? ¿Cómo es tu sensación respecto a esto? Mira, yo lo que creo es que hoy el movimiento obrero es parte, estamos en un año electoral donde lo político es central. Me parece que los trabajadores que lo hemos charlado en este programa, en muchos programas, hubo trabajadores que creyeron en este gobierno, que le vendió un montón de espejitos de colores, trabajo, hambre cero, le prometió todo que se ordenaba desde un lugar mágico llamado Fondo Monetario Internacional. No logró nada. La esperanza política tiene que ver con el año electoral. El rol de la política y el movimiento obrero, cómo encastrarlo, donde tenemos desocupados, donde hay trabajadores y trabajadoras que tienen miedo de perder su sustento familiar, que es el trabajo, donde compañeros de organizaciones sociales no llegan, porque por más que aumenten, con un 54% de inflación interanual no llega nadie. Es imposible en Argentina, salvo que compres dólares y te dediques al mercado financiero. Creo que la política tiene que articular no con un movimiento obrero sepia y estanco, tiene que articular con el movimiento obrero que ocupó la calle en estos últimos años. Porque es el movimiento obrero que tuvo la sensibilidad suficiente de entender que por más espejitos de colores que vendieran, podía confrontar contra un modelo económico, que también eso llevó a confrontar contra un presidente, contra una gobernadora. Pero este movimiento obrero confronta contra un modelo económico. Y la política que va a articular la etapa que viene va a confrontar contra este modelo económico. Y seguramente articule con este sector del movimiento obrero. La representatividad que tanto nos cuesta encontrar en el movimiento obrero y que la política le cuesta traducir, la va a tener que poner nombres y apellidos, personas, historia, construcciones y sobre todo coherencia. La unidad sin identidad
es un fracaso electoral. La unidad con identidad y con proyecto de futuro y capacidad de integrar a los trabajadores y sectores sociales que quedan postergados es la etapa que viene. Cuando vos decís identidad es con un programa y con un norte absolutamente puesto sobre la mesa, un norte que nos permita a los trabajadores decir hacia ahí queremos ir, hacia ahí queremos transformar. Hacia ahí, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que debemos hacer, y esa es una obligación que tenemos en la construcción política. Pero mientras tanto hay compañeros que claro, se quedaron en la calle. Por eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristian Durán, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Despedido de Coca-Cola. Exacto, sí, muy interesante la mesa. Agradezco la invitación, Claudio. Por favor, gracias por venir. Y la verdad que sí, particularmente Coca-Cola en su momento intentó presentar un preventivo de crisis, no pudo justificar ninguna pérdida, ninguna crisis. Me imagino que no. Digo, porque yo creo los números de Mariana, pero la verdad que no puedo creer que haya crisis en Coca-Cola. ¿Qué le queda a las pymes, no? Si no, aparte una empresa que el año pasado compró una planta en Uruguay para poder producir a 250 millones de dólares. Acá compró ADES también. Dentro de la planta hay un plan de automatización grandísimo, donde entran máquinas importadas todo el tiempo. Y obviamente que se nota que es una clara flexibilización para la parte trabajadora de la planta, porque ellos producen muchísimo más con máquinas que son de alta tecnología, claro, y precisan, creo que, o sea, en ese sentido va en detrimento de los puestos de trabajo, porque no lo usan para beneficio de que los trabajadores no se sigan rompiendo por los trabajos extenuantes que hacemos durante 12 horas. Al contrario, ellos quieren reducir personal acusando una crisis que no tienen. Automatizar todo el trabajo. Es que ya lo están haciendo. ¿Cuántos trabajadores fueron los despedidos? Y calcularle alrededor, en esta etapa del 2019, alrededor de 60 trabajadores. Claro, no creo que se ahorren mucho con 60 sueldos pero menos. aparte que vienen con un plan de despido del 2015. Yo soy despedido del 2015 y reinstalado en el 2016. Somos parte de una agrupación que estamos todo el tiempo luchando dentro de la Coca-Cola por los derechos de los trabajadores. Si bien yo lo escuchaba, que es muy relevante lo que dice y es muy interesante lo del 30, bueno, nosotros lo venimos tratando de emprender de alguna manera y resistir los ataques tanto del sindicato Sutiaga, que es el que firmó el acuerdo de despidos en Alcorta sin tener ningún tipo de justificación de crisis, y bueno, y nos atacan directamente a la Marrón, tanto en Planta Alcorta, en Parral o en Monte Grande, donde se gestan desde el año 2015-2018 cierta cantidad de despidos. Pero vos, ¿por qué fuiste reintegrado? Porque a mí me cuesta creer que Coca-Cola reintegre a alguien en esa condición, ¿no? Porque claramente es un despido discriminatorio. Exacto. Persecutorio. Nosotros lo pudimos... ¿Cómo fue que...? Bueno, nosotros lo pudimos justificar porque en el 2006 en Coca-Cola no había sindicato, o sea, el sindicato no se hacía presente, y lo que hicimos de la agrupación Marrón es hacer las denuncias pertinentes en la justicia y en el Ministerio de Trabajo en su momento, porque no habían elecciones democráticas. Desde ese momento, los que integrábamos la agrupación Marrón empezamos a ser perseguidos por la empresa. Puntualmente porque ellos manejaban absolutamente todo el plano sindical y cualquier tipo de modificación, ajuste o flexibilización hacia los trabajadores pasaba por manos solamente de Coca-Cola y no intervenía el sindicato. Igualmente hoy tenemos sindicato y fueron los que le habilitaron los despidos ilegales a Coca-Cola, así que... Pero vos te reintegraron por una medida judicial. Exactamente. Bien. Entonces, hicimos la denuncia pertinente no es que Coca-Cola dijo, no, bueno, está bien, estuvimos mal. No, es más, tenemos un compañero, nosotros presentamos ahora las demandas pertinentes y tenemos un compañero que se presentó a la cautelar inmediata que tiene la empresa, lo llamaron, lo citaron, le hicieron firmar el alta de la FIT, se paró el director de la planta y le dijo, estás nuevamente despedido. Duró 1 minuto y medio, efectivizado. Esa buena sabía, ¿no? No, para mí cuando me la contó, para mí fue nueva. Medidas inéditas, Claudio. No, inédito. O sea, la lo velocidad del restituyen por una resolución judicial, ¿sí? Por un despido anterior. Cuando lo restituyen, ahora estás trabajando, bueno, ahora te volvemos a despedir. Empezar la causa de nuevo. Al momento Sí, que fue a este es firmar, otro ¿no? despido. Al momento que fue a firmar. Claro, Una le cambiaron el motivo del telegrama diciéndole que ahora lo echaban nuevamente no por sin motivo, sino por un acuerdo que firmó con el Sutiaga. O sea, particularmente nosotros los trabajadores lo que necesitamos, y acá remarco lo que vos planteabas, es muy importante que en este momento estamos completamente cansados, estamos siendo atacados en todos los rubros. Hay un montón de compañías como Julio Tevez de Kraft, están siendo atacados de manera persecutoria, porque cualquier trabajador que está siendo despedido es porque se está organizando o porque está tratando de no sufrir cualquier tipo de ajuste en las plantas. Y para nosotros el 30 es clave.
O sea, nosotros estamos dentro del movimiento de agrupaciones clasistas y el mismo 30 a las 5:30 vamos a participar del acto del Frente de Izquierda, pero nos gustaría que sea todo un día donde la CGT diga, paremos, hagamos una acción, tengamos una continuidad en un plan de lucha para los trabajadores. A nosotros absolutamente también. Sí, Claro. no hay dudas. Claro. No hay duda. No hay duda que la calle nos junta y seguramente me parece que es el punto de partida. Lamentablemente esta crisis de los trabajadores tiene que ver más con una cuestión de los dirigentes y no de los laburantes. Es el momento donde poder achicar diferencias y preponderar los acuerdos es un esfuerzo importante, es una obligación que tenemos para con los trabajadores, desde todos los sectores de la izquierda partidaria, los sectores del peronismo, los sectores independientes. Tenemos que trabajar con un mínimo común denominador, porque la verdad es que el enemigo es muy grande y los trabajadores así lo exigen. Después tenemos tiempo para discutir hacia adentro qué es lo que, cómo la vemos, digamos, ¿no? Porque ¿no? Hay a veces tantas realidades como pueden interpretarse, ¿sí? Pero eso es totalmente lícito. Lo importante es no cederle terreno al enemigo. Y eso está dentro de los alcances y de las posibilidades que tenemos, aquellos que acumulamos una experiencia y tenemos una responsabilidad en la conducción de organizaciones de carácter de masas, ¿verdad? No podríamos quedarnos jamás con la diferencia. Sería un pecado para con aquellos que representamos. Se nos está acabando el tiempo, ya la verdad les agradecemos muchísimo, muy lindo, muy bueno el panel, y vamos a ver si podemos repetirlo. La verdad te agradezco mucho la presencia, siempre levantando el nivel de la charla. Nos vemos en la próxima en la Cultura del Trabajo. Muchas gracias, hasta el martes que viene.